Bienvenidos a la tertulia de amigos de este día, un día especial porque estamos en Radio Solidaria y en Solidaria TV y hoy es el Día Internacional de la Radio, entonces queremos hablar de este medio maravilloso que a algunos le hace compañía y a otros les beneficia de otra manera. Y hoy para hablar de esto vamos a hablar con dos amigos que verdaderamente hace mucho tiempo que están en este tema de la radio. José Luis Sanz, bienvenido. Gracias por la invitación. Y Bernardo Torres, otro titán de la radio, bienvenido. Gracias por lo de titán. Buenos días a todos y a vosotros. Y aquí estamos. Resulta que el 13 de febrero, en el año 2012, las Naciones Unidas lo declaró el Día Internacional de la Radio, reconociendo la labor de la radio como medio de comunicación, ¿no? Para comunicar ciertas cosas. Entonces, vamos a hacer una pequeña raconto histórico de lo que fue la radio, porque la radio comprende muchas innovaciones en menos de un siglo, ¿no? Sí, innovaciones a nivel científico, tecnológico, que estuvieron a cargo de algunas de las mentes más privilegiadas de la física, porque el hecho de la transmisión radial, como se la conoce, es un hecho de la física, y que esto comenzó a finales del siglo XIX, con las formas primarias de transmisión radial, y hoy en el siglo XXI estamos con el tema digital que, bueno, pasamos de la radio a galena, que se usaba al principio, ahora que cualquiera tiene un dispositivo digital a través del móvil, que es el más habitual, o en los coches, en donde sea. La cuestión que la propagación de las ondas electromagnéticas, que esto es el tema de la física, fue formulada por primera vez por John Maxwell en 1873, después de trabajar durante una década en este tema, ¿no? Y la teoría de Maxwell fueron puestas en práctica por otro de un apellido muy conocido, que es Heinrich Hertz. De ahí vienen las ondas hertzianas, ¿no? Que en 1888 logró crear artificialmente ondas electromagnéticas y detectarlas a través de un aparato que fabricó Hertz. Demostró que las ondas tenían características similares a la luz y se movían a una velocidad similar. 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la luz. La onda sonora un poquito más lento es. Las primeras transmisiones de ondas hertzianas tuvo lugar en la Nochebuena de 1906 gracias a un alternador electromagnético de alta frecuencia que generaba ondas moduladas en amplitud, lo que se conocía como AM, amplitud modulada. Claro, eso es ya antiquísimo, ya no se usa. Se transmitió la voz de Reginald Aubrey cantando un villancico desde Brand Rock Station en Massachusetts, de Estados Unidos. Y su voz fue captada por los barcos que estaban cercanos a la costa. Y antes de que la radio se inventara, surgieron dos importantes inventos a mediados del siglo XIX. La pila voltaica, creada por Alessandro Volta, que era una suerte de pila capaz de producir campos eléctricos; el telégrafo, que fue creado por Joseph Henry y mejorado por Samuel Morse, el del código Morse. El Morse. Esto era un artefacto capaz de enviar y recibir señales eléctricas transmitiendo a lo largo de un cable conductor, traduciéndolas luego en un mensaje escrito por un código alfanumérico. Otro antecedente importante fue la invención de la telefonía. Por eso estaba todo unido todo esto. La telefonía, que lo inventó Graham Bell, que fue presentado en 1875. Y esto es semejante al telégrafo, pero esta vez el invento podía transmitir el sonido de la voz humana a través de cables conductores bajo la forma de impulsos eléctricos. Y por último, el invento del soviético Alexander Popov, quien inventó la antena y con ella las primeras transmisiones de ondas electromagnéticas a corta distancia.
Vemos que hay mucha gente que estuvo metida en esto. Pero aquí hay una pequeña polémica, porque la historia representa al creador de la radio. Por un lado, algunos dicen que fue Nikola Tesla, el serbio, que presentó las primeras patentes de un receptor de ondas hertzianas. Sin embargo, la historia nos dice que fue el italiano Guglielmo Marconi quien produjo el primer aparato receptor de ondas hertzianas en 1896. Marconi demostró a la Marina y al Ejército las aplicaciones de su invento y por eso es recordado como el creador de la radio. Y el primer aparato de radio de la historia fue la radio galena, o sea, el primer receptor era la radio a galena, que era un aparatito que pesaba entre 8 y 10 kilos y que fue inventado en 1910 por los estadounidenses Henry Dunwoody y Greenleaf Whittier Pickard. Y fue fabricado a partir del cristal de sulfuro de plomo, esto lo conoce como galena, y era imposible cambiar de dial. Lo que nosotros hacemos ahora tan fácilmente, cambiar de dial, era imposible, porque las emisoras continuaban siendo en esa época muy escasas, eran muy escasas. Para el primer aparato radio con cambio de emisora pasaron 7 años más, hasta que lo inventó el francés Lucien Levy, quien lo bautizó como super heterodino. Y mira el nombre que le ha puesto. Qué curioso. Y la primera transmisión de radio a lo largo de grandes distancias la llevó a cabo el mismo Guglielmo Marconi en 1899 a lo largo del Canal de la Mancha entre Dover, Inglaterra y Boulogne en Francia, una distancia de unos 48 kilómetros. De esa manera quedó demostrada la capacidad de este nuevo invento en esa época, para que la gente lo llamaba el telégrafo sin hilos, para que nos demos cuenta. Las transmisiones comerciales regulares y para entretenimiento de la población comenzaron en 1920. ¿A que no saben dónde? A ver, ¿dónde? En Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, en Argentina. Ah, por eso hay tan Buenos Aires. Sí, se trató de la ópera Parsifal de Richard Wagner, transmitida de la azotea del Teatro Coliseo de Buenos Aires. 5 años después ya había una docena de emisoras de radio en esa ciudad y otras tantas en el interior del país. Y las transmisiones tenían lugar en horarios breves del atardecer hasta la medianoche. Y la primera emisora regular de tipo informativo del mundo surgió en Estados Unidos, en Detroit, Michigan, en 1920, y pertenecía a The Detroit News. Y en 1922, presta atención, se inauguró en Londres la British Broadcasting Corporation, la BBC, que resulta que ser una de las más famosas del mundo. Y se considera la época dorada de la radio en los años que van desde 1920 a 1930. Porque en esa época es donde hubo una explosión a nivel mundial de lo que fue la radio. Claro, nosotros ahora lo vemos eso tan lejano en el tiempo y tan anacrónico en la tecnología, pero esos fueron los inicios de la radio. Bueno, entonces, ¿cuándo se inventó y quién la inventó por fin? Porque no va a ser que la gente dice... Han almacenado todos esos datos que tú acabas de decir, pero ¿cuándo y dónde? ¿O cómo? ¿O quién la inventó? ¿Cuándo Bueno, y quién? Lo que pasa es que como es un proceso de descubrimientos físicos, porque estamos hablando de ondas electromagnéticas, entonces los físicos fueron descubriendo a través de distintos pasos hasta que llegó se llegó en la controversia quién fue, si Nikola Tesla o Guglielmo Marconi, ¿no? Se dice que el primer inventor de un receptor de radio, una cosa es la emisión y la transmisión y el receptor. Y ¿no? el receptor. El primer fabricante de un receptor de radio fue Guglielmo Marconi. Siempre ha habido una polémica en este aspecto y creo que la va a seguir habiendo. O sea porque cuando la ciencia avanza y se va moviendo, pues uno abre una puertita, esa puertita otro la hace más grande, Claro. Al abrir esa puertita otro descubre otra cosa. Pero bueno, hoy hay estamos... uno que comienza. Sí, bueno,
sea quien sea, damos gracias a Dios por la radio. ¿no? Y que Sí. están aquí ahora nuestros oyentes en Radio Solidaria escuchándonos y luego el gran avance de la televisión. Y eso es fantástico. Bueno, pero por lo menos que la gente se informe, porque como se está celebrando el Día Mundial de la Radio, que se entere quién, porque por ejemplo han mencionado el apellido Marconi, y existe una marca que se llama Marconi, y el Marconi es bien famoso, porque aquí Claro. tenemos, por tener en Madrid, tenemos, aparte de tener radio, tenemos hasta un polígono que se llama Marconi, y es Sí. famoso Marconi. Y es decir, Es por la industria que tenía. claro, y Claro, entonces por de eso, hecho, él y tuvo... también saber cuántos años, porque más o menos, porque una cosa es quién la inventó y otra cosa, quién la ha descubierto. Pues yo me pensé que yo descubrí la radio. No, lo que pasa, Bernardo, yo creo que también ha habido un proceso. Hay una primera transmisión que a lo mejor llega a equidistancia, viene otro la perfecciona, el ruso saca la antena. O sea, creo que es un conjunto de cosas conjunto de- que se son van procesos. acumulando Entre y se van varios y se perfeccionando. formó la radio. Hay un refrán en español que dice, entre todos la mataron Y y ya ella sola sola se murió. Bueno, pues entre todos la han formado y gracias a Dios que tenemos la radio. Vaya. Ahora, lo importante es, porque fíjate, si bien la forma de transmisión, desde que el mundo es mundo, siempre hubo una forma de transmitir las ideas que fue escrita, pero a medida que, aún con la imprenta, con Juan Gutenberg y la imprenta, todo eso fue, no es que queda de lado, porque el libro no queda de lado, ¿no? Pero sí, digamos que la capacidad que nos da la radio de poder transmitir oralmente y poder que la gente reconozca la voz con los matices de la voz y las entonaciones, que pueda descubrir el mundo. Antes tenías que saber redactar, ahora el que transmite lo que tiene que saber es pintar un cuadro oralmente a través de un micrófono. Sí, lo que pasa que también está el mundo de los guiones. Hay mucha radio que se hace hoy que no vale ni medio euro, porque no hay ni guiones, es una locura, se habla sin respeto, se dan noticias que no tienen fundamento, incluso se inventan, o sea que ahí hay una... No, guiones siempre hay, lo que pasa que se los inventan los guiones y después es puro, y te venden una radio o te hacen una radio muy mala. O sea, la radio tiene que tener un fundamento y una base. Claro. Y- Ahora, lo importante, o por lo menos lo que a mí me gustaría destacar es, primero, este invento maravilloso que es la radio, que nos permite a la distancia entrar a los hogares. Qué difícil se nos haría a nosotros, sobre todo en nuestro caso, que somos predicadores y que utilizamos este maravilloso instrumento para llegar y entrar a los hogares de una manera que antes no podríamos. Pero eso ¿no? es la eficacia de la radio. Sí, bueno, Exacto. pero es que no nos atañe a nosotros solos. Es que tampoco podrían entrar los partidos políticos, tampoco podrían entrar personas con sus ideas, tampoco se podría divulgar libros, no se podría divulgar debates. O sea, la radio ha abierto una ventana, una puerta a todos. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio ha sido la sociedad en general, no nosotros solamente, sino mucho. La prueba la tienes que cuando y tiene una importancia tremenda, porque si en un país hay un golpe de Estado, o por ejemplo, ahora en este mes de febrero, nosotros tenemos un aniversario negro en España, el 23F. Cuando alguien crea un golpe de Estado, una de las primeras cosas que hace es llevar sus fuerzas del golpe a dos lugares estratégicos, la radio Y los medios de televisión, comunicación. y la televisión. ¿Por qué? Porque la radio gana a la televisión y a los Claro, periódicos. pero pues volvemos otra vez, la eficacia de la radio. Claro. Por ejemplo, como tú has nombrado, si hay un golpe de Estado, mientras que quiere moverse la televisión, en la radio está de seguida y te dicen desde los estudios, ha habido un golpe de Estado en tal sitio, y de seguida te enteras. Claro, Y pero por ejemplo, a diferencia de la televisión, que hoy en día, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos haciendo las dos cosas en simultáneo, radio y televisión, pero a diferencia de la televisión, lo hablábamos antes de entrar en antena, es que la televisión te obliga a prestar atención porque es algo visual. En cambio, la radio, mientras estás haciendo tus tareas cotidianas y habituales, la radio te hace una compañía. Claro, pero tienes que usar mucho el oído. El problema es como no tengan buen oído.
Bueno, ya claro, eso es así. Es Pero como... el oído, y tienes razón, porque mientras ahora mismo, por ejemplo, si alguien quiere vernos por medio de la televisión, pues tienen que pararse a ver, a mí me conocen por medio de la radio y ahora me están viendo por la televisión, que hacía tiempo que no aparecía, entonces la gente tiene que pararse no solamente a escucharme, a verme. Las mayores audiencias no están en la televisión, están en la radio. Sí. O sea, los españoles que más ven son la radio. Lo que más, no la vean, perdón, la oyen. Los que más luego las audiencias de la televisión están muy por detrás. Lo que más se escucha es de la radio por la facilidad. Pero tú no puedes, por eso hay muchas televisiones y muchas pantallas en los dormitorios, porque a veces duermen con la televisión, pero es más cómodo porque te puede llevar, y como al principio dijo Carlos, cómo ha ido progresando en la radio, porque hoy en día te puedes llevar el teléfono, el móvil, ponerte unos audífonos, unos auriculares, y de seguida puedes estar escuchando en la radio, inclusive en la mismísima cama, como puedes ver la televisión, pero con la radio te está más despreocupado, o en otra parte, ¿no? Y es más fácil escuchar en la radio y la gente le gusta. Y también porque cuando lo está viendo en la televisión está viendo la imagen, pero cuando lo está escuchando en la radio lo estás escuchando y tú tienes que tener tu propia imagen. Y eso... Claro, pero aún a nosotros, que somos los comunicadores, por así decirlo, la radio nos obliga a tener, porque claro, ahora mismo estoy haciendo unos gestos y los gestos te ayudan a transmitir, siempre y cuando sea visual. Claro. Pero en la radio tú no puedes jugar con eso, con esos gestos o con esas imágenes. Porque nadie te ve, pero si todo te escucha. Pero en la radio te obliga a las inflexiones en la voz, a los cambios de tono, a tener un mejor verbo, una mejor dicción. Te obliga a una serie de cosas que, sinceramente, como comunicador te obliga a pulirte Claro. porque te obliga por amor a la audiencia y amor al mensaje que tienes que transmitir. La radio apoya mucho más a la Real Academia Española de la Lengua. ¿Por qué? Porque el fuerte de la radio es la palabra. Exacto. El fuerte de la televisión es la imagen. La imagen distrae un porcentaje enorme del texto, de la locución que dicen en televisión. Pero la palabra no, solamente tienes tu voz, tu palabra, y somos más a favor de nuestro idioma. ¿Por qué? Porque son nuestras palabras. No te puedes repetir, tienes que evitar ciertas cosas, haces honor a las pausas, haces honor a las comas, a las interrogantes. En televisión eso se diluye un poco y eso beneficia mucho a la cultura y también al entendimiento del oyente. O sea, sé que cuando uno se para detrás de un micrófono de la radio, tiene que saber cómo hablar y de qué hablar. Hombre, por supuesto, si no, entonces... Pero mal que no solamente eso. Nosotros lo tenemos fácil porque como estamos acostumbrados a predicar a la gente en público, cuando vamos a un micrófono, más fácil para nosotros. Sí, pero aún así... Hablando de nosotros, por lo de comunicación. Sí, aún así, las formas de comunicar en un culto, por ejemplo, o con un auditorio en directo, no es lo mismo que a través de un micrófono. Claro, la diferencia es que cuando tú tienes la audiencia presente, sabes a quién estás hablando. Claro. Y cuando no la tienes, tanto por medio de la radio como por medio de la televisión, pues realmente tú tienes que estar ahí, no sabes quién te está escuchando. Es una cuestión... Y eso sí que es bueno, porque tú sabes por qué. Luego a lo mejor dice cualquier persona o cualquier grupo que te estuvimos escuchando, madre mía, y yo no lo sabía. No, vamos a ver, Bernardo, una de las cosas que tiene la radio, la gran maravilla, el gran misterio, y gracias a Dios, es que nadie, ni el mejor locutor, ahora es Carlos Herrera, por ejemplo, está en la punta de lo alto de la ola, ningún locutor, ni Luis del Olmo en sus tiempos, ni Iñaki Gabilondo, ni Julia Otero, ni Marta Sánchez, nadie tiene ni idea hasta dónde llegas, aunque te digan tu audiencia es tanto. ¿Por qué? Porque te puede estar escuchando la persona más necesitada en una cárcel, en un hospital, en un rincón de un pueblito o en una habitación de un hotel que hay una persona desesperada. No puedes controlar eso. Por eso ponerse delante de un micrófono y hablar es una responsabilidad grande, porque estás dirigiéndote a personas. Y
Y no sabes a quién, uno de claro los que eso defectos que tiene a veces la radio, y hablo de la radio cristiana, es que muchos creen que la radio es llevar el púlpito a un micrófono de Y no es así. Y no es así. No, Son medios totalmente distintos. Cada medio tiene su punto fuerte y su punto débil, como nos enseñan en la academia de radio, los que hemos tenido el privilegio de acudir. El punto fuerte de la radio es la palabra, y la radio está no para predicar, yo pienso así, es para crear opinión, para plantear lo que... Bueno, pero si tienes la oportunidad, cuando estás predicando, también creas la oportunidad de cambiar. Claro, pero las Es formas de distinto. predicar, las formas de transmitir el mensaje es distinto, diferente. claro, porque cuando estás en la iglesia, tú sabes a quién estás predicando. Exacto. Cuando estás en la radio, pues... Porque en la radio lo bueno que tienes es para dar noticias. Y cuando Sí. estás dando noticias, pero cuando estás informando de algo, o estás informando de un documental bíblico, ya estás dando noticias y estás pero usando la palabra. Pero claro, la radio se lleva la palma porque es la palabra. Lo que pasa, Bernardo, que hay un matiz, creo, pienso yo, es mi opinión personal, Bernardo, que la audiencia cambia totalmente su punto de vista y su mentalidad. Por ejemplo, la persona que va a una iglesia, ella mentalmente, anímicamente, sabe, va a un templo porque está buscando algo de Dios. Y está buscando una palabra que le tenga una respuesta. Sin embargo, cuando tú abres un micro y sale tu voz en antena, tú no estás dirigiéndote a personas que a priori estén buscando nada de Dios. Están ahí, en sus casas, en el coche, en el trabajo. Entonces, ese mensaje tiene que cambiar. ¿En qué sentido? Porque las personas no están predispuestas de salida. Seguro que hay cristianos que nos escuchan, por supuesto. Y seguro que hay personas creyentes de muchas religiones. Ahora, la radio, personalmente, creo que es nosotros los comunicadores cristianos debemos de crear opinión, de dar la otra cara de la noticia, porque la gran tragedia que hay en España ahora es que hay una inquisición total con el mundo de las noticias. El gobierno que tenemos está manipulando de una forma descarada las noticias. Bueno, y todo eso. Y los medios de comunicación se han prostituido de una manera que por el dinero institucional que viene a través de las publicidades institucionales, entonces dejan de lado la verdad o la disfrazan porque les interesa, viven de eso. En nuestro caso, Radio Solidaria y Solidaria TV nos proporciona la libertad para no tener que cercenar la verdad y lo que dice la Biblia, ¿no? Compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas, entonces. Y eso es aún cuando cambien de bando, porque hoy gobiernan unos y mañana gobernarán otros. Y cuando gobiernen los otros, tampoco estaremos supeditados a la cuestión económica, y como no estamos supeditados, tampoco estará supeditada la verdad a los vaivenes políticos. Ahora, hoy que es el Día Internacional de la Radio, a mí me gustaría mandar una reflexión a nuestros oyentes y televidentes. Tenemos que dar muchas gracias a Dios porque España ahora mismo, el aire de España está cubierta con el Evangelio, con la música cristiana, con mensajes del Evangelio, porque esto nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Ha costado mucha lucha, mucha oración, muchas peleas, muchos confrontamientos con ayuntamientos, con gobiernos. Y no solamente eso, mucha inversión económica. Pero en este momento tú estás mandando una noticia, estás dando una reflexión, es una noticia, porque hay mucha gente que no lo sabe, lo que tú acabas de decir. Hace cosa de, por decirte algo, 30 años, 20 años, estaba muy verde todo esto, lo que acabas de decir. Bueno, es que en los años finales de los 70 no había emisoras, no había nada cristiano. El único mensaje que llegaba por la radio Cristiana España era de dos canales. Uno era a través de Suiza, creo, por ahí venía algo, y otro era uno de Monte Carlo, o Transworld Radio Monte Carlo. Y luego un hombre que es cristiano, Juan Antonio Monroy. ¿Que compraba espacios? No, él procedía del norte de África, no sé ahora mismo el sitio donde nació, y él montó por Tánger.
Él montó una emisora en el norte de África que cubría España. Y él fue uno de los grandes pioneros de meter el mensaje en España por la radio. Pero fue muy poco. Cuando más se le escuchaba a Monroy era cuando compraba espacios en radios nacionales de aquí en España. Bueno, fueron muchos años. A mí me sucedió no aquí, sino en Uruguay, en Argentina y en Uruguay, nos sucedía algo a los cristianos antes de que se popularice y explote el tema de las radios eminentemente cristianas, y era que nos acercábamos en ese caso yo no, porque yo recién empezaba en el Evangelio, pero los evangélicos se acercaban a los medios de comunicación, sobre todo a las radios seculares, y se encontraban con que las radios seculares solamente te aceptaban darte un espacio en la noche, donde nadie lo quería. Y resulta que nos encontramos con este fenómeno, que los pastores comenzaron a aceptar predicar a las madrugadas, y después con los años descubrimos que era la estrategia de Dios. ¿Por qué? Porque generalmente a la noche está la gente que trabaja solo o que no puede dormir por diversas circunstancias, enfermedades o problemas o lo que sea. Y entonces, girando el dial, ese dial que al principio era único, ¿no?, en la radio, pero que ahora, girando el dial, se encontraban que de repente, entre un montón de opciones, la opción de algo diferente, que era el Evangelio. Y el famoso avivamiento que hubo en Argentina y que después se trasladó en muchos sitios, también tuvo que ver con eso, con esa estrategia de Dios de que el espacio que nadie quería para utilizar en la radio, porque no era comercialmente bueno, sin embargo era el espacio que Dios estableció para que podamos predicar el Evangelio, y mucha gente conoció el Evangelio y vino a la iglesia, y su vida fue cambiada y restaurada por medio precisamente de la predicación en esos horarios inusuales. Aquí en España, por ejemplo, el fenómeno fue quizás de otra forma. Fue dentro de las FMs, porque la FM entró después, mucho después. Yo recuerdo una reunión que hubo claro, yo he nacido muy pronto, entonces yo recuerdo una reunión en los años 70, que había un gran profesional de Radio Nacional España, cristiano, se apellidaba Navas, que llegó a ser director de algunos centros, incluso en Málaga, y él reunió a los que quisieron oírle, y en esa reunión yo doy gracias a Dios que estuve. Él avisó que se iba a abrir las FMs, que era una frecuencia modulada, o modulación de frecuencia. Entonces avisó a los pastores que estuviéramos atentos porque se iba a abrir y era una frecuencia muy buena. ¿Cuál fue la estrategia que ahí se pudo usar? De repente la captaron los ayuntamientos, los partidos o gente con ciertas ideas, y se llenó España de muchas FMs. Todos los ayuntamientos tenían sus FMs. Pero ¿cuál es el problema? El problema de la radio no es el equipo. Tú puedes comprar un micrófono, tú puedes comprar una mesa de mezclas, puedes comprar una antena, pero no puedes comprar un técnico, no puedes comprar un locutor, no puedes comprar un guionista, no puedes comprar un realizador. ¿Y qué pasaba? Que se veían con el problema de que no tenían el personal adecuado. No solo el personal, sino que tampoco tenían contenidos. Y ahí fue donde muchos de nosotros pudimos ir metiendo la cabeza diciendo, mira, yo sé hacer radio, en el caso mío, porque gracias a Dios me pude preparar, yo sé hacer radio, he estado en algunos sitios y te puedo gratis llenar espacios. Entonces hacías un programa piloto, les gustaba y ahí estabas. Y yo recuerdo estar hasta 2 horas en directo en emisoras de FM. Y ese fue un gran momento. Luego ya empezaron a crearse emisoras, Radio Amistad y otras por otros lugares, y hasta que aquí estamos con Radio Solidaria. Hasta que llegó RKM. Sí, porque lo que hoy es Radio Solidaria, hasta hace unos años era RKM, Radio Cadena Modulada, que fue... Que viene de Andalucía ese nombre. Sí, que fue el primer nombre que cuando se compró la primera emisora, precisamente en Andalucía, se compró con ese nombre. Claro, estaba en el pueblo de Montoro, provincia de Córdoba,
a unos cerca de 400, no, menos 380 y pico kilómetros desde Madrid, que tuve el privilegio de bajar varias veces por allí y cuando pasaba por allí. Una vez me pillaba de paso y otra vez tenía que bajar a propósito, por aquel entonces había muy poquitas personas y muy pocas emisoras para poder cubrir. Entonces teníamos que hacer de todo y tú tuviste el privilegio de tener una preparación y los inicios y todo, pero otros no, otros hemos tenido que entrar de cabeza, aunque gracias a Dios el Señor me abrió a mí muchas puertas y pude estar en emisoras grandes como Radio Nacional de España y tantas otras emisoras que nos llamaban y yo iba, participaba y entonces yo me quedaba con la copla, con lo que hacían y pude, es como una escuela, fue una escuela para mí. Y ahí empezamos, en Montoro, en Radio RKM. Después a Sevilla y después ya pues, se fue subiendo y yo no sé si fue la tercera, porque está por ejemplo Madrid, Vitoria y Zaragoza, donde se fue abriendo y donde se fue haciendo y ha sido una grande bendición y lo que ha dicho José Luis, cubrirlas con ondas de la radio, el cielo no es fácil, o el espacio. No es fácil. Yo cuando llegué a España año 2003 y vine a trabajar precisamente, empecé a trabajar en estos medios, 2003, 2004, resulta que había 8 emisoras de radio, ahora hay más de 40, 50, entonces, y viví el tiempo de la expansión. Claro, el tiempo de la expansión implicaba conseguir las frecuencias con todos los problemas políticos, legales. Es lo que decía José Luis con la FM. Exacto. Que decía, porque él ha nombrado 2 cosas para que la gente valorice un poquito la radio, la televisión, de lo que tú has nombrado, un personaje, el locutor de Málaga, José Luis Navas, y también cuando realmente pues que tenían, que conseguían frecuencias. Pero una radio funciona con cosas que tú has mencionado. Porque la gente se cree que tener una emisora es como soplar y hacer botellas. Pero tú has mencionado varias cosas que lo han mencionado así. ¡Vum! Yo creo que no se han enterado. Sí, hombre, sí, la audiencia es inteligente. Claro, sí, no, pero la cuestión es así. Sí. Tú consigues la frecuencia, que hay que conseguirla, pero después tienes que tener... conseguir un poste emisor, que es un lugar donde colocar tu antena para emitir, comprar un aparato de emisión. En ese entonces se transmitía desde los estudios vía microondas, después fue cambiando, había que empatar la antena del receptor con la antena del emisor, unas cuestiones técnicas, y todo eso tiene un coste económico. Y no solamente el coste económico de eso, sino el coste económico... Pero a veces eso se tiene. Sí, el coste económico... Yo voy a la parte que ha dicho José Luis. Pero permíteme, el coste económico de mantener esa emisión en cada ciudad es importante porque tú tienes un aparato que tiene un consumo de 3, 4 kilovatios las 24 horas del día, los 30 o 31 días del mes. Entonces, eso, tú sabes bien de lo que cuesta mantener económicamente eso, más el alquiler del sitio y todo eso. Entonces, hay, sin contar el tema técnico de tener en cuenta por ejemplo, ustedes escuchan a José ahí es donde yo quiero entrar, no solamente la parte económica, que si es una radio comercial, pues se subvenciona con publicidad, y que si es una radio cultural, se subvenciona con alguien que está detrás, que ama la cultura y cosas así. Pero después ahí viene la otra parte, que se creen que tener una radio es como cualquier cosa, tanto en la parte que tú acabas de mencionar, el coste que vale económicamente, pero el otro coste que, aunque la gente es muy inteligente, cuando hablamos tan deprisa, tanto en la radio como en la televisión, no se enteran. Que sí se enteran. Sí se enteran. La audiencia que tiene Radio Solidaria es muy inteligente y muy buena gente. Sí, hombre, pues anda que no me han llamado a mí varias veces diciéndome, oyes, que no sé, digo, pero si lo acabo de decir, y no siempre, pero tú menciónalo, verás, lo que a ti te ha salido por tu boca, has dicho unas cuantas cosas que son claves para hacer radio, importantes y necesarias. ¿Cómo qué? Hombre, vamos a ver, lo primero, o sea, antes que tener equipo técnico,
digamos, material, que eso todo lo que se compra con dinero nunca es un problema. Eso es lo que yo decía. Vale. Ahora, no se puede comprar un técnico, vale. Hay que formarlo. No se puede comprar un locutor, hay que formarlo. Entonces hay que empezar por ahí, porque a mí me han venido a consultar a veces. Guionistas y realizadores. Pero digamos, estamos hablando en lo básico. Sí, pero en una radio secular, una radio comercial que maneja dinero, eso lo puedes comprar porque contratas el personal. Pero en nuestro caso, que estamos todos en forma voluntaria y que dejamos en algunos casos obligaciones o cosas para dedicarnos a esto, verdaderamente ahí es donde entra el valor de lo que tú decías, claro, que no es cuantificable. La parte humana, o que digamos que yendo al campo cristiano, una emisora de radio es un medio o una herramienta para trabajar, especialmente para el evangelismo o para estar anunciando, y entonces los locutores y los técnicos no se pueden comprar. Hay que formarlos y tiene que tener, porque por ejemplo a veces dan importancia a la persona que está en los micrófonos y el técnico que... ¿Y el técnico? Y otras más cosas que hay realmente pues son necesarias, porque claro, se creen que llegar es como cuando estábamos iniciando la tertulia, que decíamos que nos creemos que estar detrás de un micrófono de una radio es como llegar y hacer un culto. No, yo te voy a contar lo que una experiencia distintas. Que me dijo uno que me ayudó mucho, se llama Diego Acosta, tú lo conoces. Un señor, por no decir un viejito, encantador, porque sí, todo entraría entrañable. Y que tuvo experiencia él en el mundo secular, en los medios de comunicación. Y él me dijo, por cada hora que estés al micrófono, tienes que haber leído por lo menos 2 o 3 horas. ¿Por qué? Porque para no tener ese problema de repetirte en las mismas palabras, los mismos términos, las mismas cosas, para poder estar un tiempo al micrófono y que ese tiempo sea atractivo, instructivo hacia la gente. Y que se aproveche. Tienes que tú invertir tiempo en prepararte tú como emisor. A mí me gustaría, si os parece bien, dar un pequeño giro a la tertulia. Estamos hablando mucho de nosotros, de nuestro trabajo, pero quizás me gustaría que hablásemos, puesto que todos tenemos experiencia y vosotros muchísima, hablar un poco hacia la audiencia. ¿Para qué sirve la radio? Para emitir, transmitir. Claro, ¿El qué? Bueno, en nuestro caso, como dije al principio, nosotros que somos predicadores, a mí no me interesa transmitir otra cosa que no sea la verdad. Las buenas noticias. Las buenas noticias. La otra cosa puede ser compañía. Compañía. Sí, pero aún, por ejemplo, yo hago un espacio... ¿Y qué pensáis de crear opinión? De crear, bueno, sí. Bueno, pero cuando está predicando, a eso me refiero. Va a decir mucha gente, yo no estoy de acuerdo con lo que dice ese hombre. Otros van a decir, yo estoy de acuerdo con él. Eso será siempre. Yo conozco un señor que hoy por hoy es ayudante de pastor, si está haciendo, inclusive aunque no es pastor, está haciendo de pastor, que viendo la televisión escuchó a Miguel Díez y llegó cuando se enteró de que iba a predicar y fue a escucharle, y desde entonces entró en la iglesia y dice, ¿por qué? Porque dice, ese hombre está hablando, a mí no me conoce, ni yo le conozco a él, y piensa igual que yo. Claro, pero también está la otra cosa. En mi caso, por lo menos yo les voy a contar lo que... Yo hago un espacio donde tomo noticias y que te las venden de una manera y yo te las confronto con la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué? Para que la gente aprenda a ese versículo que nombré hace unos minutos. Compra la verdad y no la vendas. Y hoy en día, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, o por lo menos yo entiendo, es descontaminar a la gente de las mentiras que escuchan los medios de comunicación seculares, para que aprenda a ver las cosas
bajo la óptica y el prisma de la palabra de Dios. Por ejemplo, permitidme una pregunta, cuando no eres cristianos y escuchaste la primera vez una emisora o un programa cristiano, ¿qué pensasteis? Bueno, lo que yo decía, estos están locos. Porque me acuerdo que los primeros que escuchaba, mi madre, yo era pequeño, mi madre ponía en la televisión Jimmy Swaggart, el Club 700, entonces yo decía, claro, y encima los ponía los sábados. Pero eso es como cuando vas a un culto, claro, tú dices al pastor... Los ponía los sábados por la mañana, y los sábados por la mañana con mi hermano no íbamos al cole y éramos pequeños y queríamos ver los dibujitos animados. Entonces le echábamos una bronca, quítalos eso de ahí. Y ella decía, pero déjame, que es lo que yo quiero escuchar. Entonces eso fue la primera... Pero escuchando la radio cristiana, por ejemplo, yo lo escuché ya siendo cristiano, emisoras, y escuchaba, por ejemplo, a ese Juan Antonio Monroy y a tantas otras emisoras que venían de Transworld Radio Monte Carlo o Voces Amigas de Barcelona, etcétera, y la escuchaba ya siendo cristiano. Entonces a mí lo que quería descubrir más y conocer más. Cuando no, yo no sé si alguien nos está escuchando en estos momentos que, por ejemplo, pues a lo mejor se ha convertido y ha conocido al Señor por medio de la radio. Porque escuchándolo y simplemente tú le hablas y luego le das una dirección, igual va a esa dirección y dice, vengo porque lo he escuchado en la radio, y no solamente ha cambiado de opinión, sino que su vida ha cambiado. Por ejemplo. Yo creo que la radio tenemos que influir en lo que una de las cosas que dijo Carlos, muy importante, en decir la verdad y dar la cara auténtica de los hechos y de las cuestiones, para crear otra opinión. Ahora mismo el Estado está con el tema del aborto, que ha dado vía libre a algo que es una barbaridad. Y cuántas emisoras se levantan para decir, por ejemplo, que el aborto deja un trauma de por vida en las mujeres, que el aborto es una matanza de niños, que el aborto crea muerte porque hay personas que mueren aunque esté legalizado. Y eso no se dice en las emisoras normales. Y creo que esa es la labor de la radio cristiana, de plantear a la gente, decir, un momentito, queridos oyentes, no queremos, no vamos de enseñadores de nadie, pero sí de informarles que hay otra cara. Claro, pero es que ese mismo, volviendo al ejemplo del aborto, o cosas por el estilo, que hay unas verdades absolutas que son verdades que vienen de la palabra de Dios, pero aún verdades científicas, porque te presentan, durante años presentaban el aborto para justificar el aborto, que no, que lo que había el feto no era una vida. ¿Cómo que no es una vida? Eso es contra la biología. Eso, por querer justificar lo que quieren presentar, van en contra, no solamente de lo que dice la palabra de Dios, van en contra de las leyes de la biología. Entonces, y esa es nuestra labor de comunicador, poner negro sobre blanco, poner verdad. Ahora, ¿tú quieres seguir siendo a favor del aborto? Perfecto, tendrás tu responsabilidad personal, pero no vengas a mentir de que ahí no hay una vida, porque es contra la biología. Eso yo creo que es el tema de la radio cristiana, plantear la otra cara que se está ocultando. He puesto el aborto, como puedo poner el tema de la economía, el tema de la limpieza en las votaciones, o el tema ahora mismo de la tendencia esta de ideología de género. O sea, médicamente, biológicamente, psicológicamente y de todas las formas que quieras poner, no existen nada más que dos sexos, hombre y mujer. Todo eso hay que decirlo, y creo que es lo que tú has dicho. Creo que en la radio tenemos que crear opinión, con una base real, porque que es bíblica sobre todo, pero también hay una verdad que tú has mencionado, Carlos. O sea, la Biblia no va en contra de la ciencia. Ha sido siempre la ciencia la que ha querido negar la palabra de Dios. Y luego, pasando el tiempo, ha descubierto que ha tenido que echar marcha atrás, porque lo que está en la palabra de Dios, ahí estaba y se ha dicho. Y en la verdad, una cuestión que a mí hace años se me planteaba, me decían algunos, dice, la Biblia está equivocada, porque hablando de un acontecimiento del tiempo final, dice que los dos testigos de Apocalipsis
que eran muertos y que iban a ser expuestos en una plaza y que todo el mundo lo iba a ver. Y decían, la Biblia se ha equivocado. ¿Cómo un acontecimiento lo puede ver todo el mundo? Claro, la gente que agnóstica, atea o que va contra Dios, se apoyaba en su ciencia. No es posible. Pero sin embargo la misma ciencia hizo callar lo hace a posible. los agnósticos y a los ateos. ¿Por qué? Porque hemos sido la generación que hemos llegado a ver una guerra en directo, que ya se dice, o sea, estar tú comiendo en tu casa y estar viendo cómo se están matando, estar sentado en el sofá por la tarde en tu casa, tarde-noche, y ver cómo caen bombas, que eso no es una película, que hay muertos, que hay heridos, que hay tragedias. Pero hace pocos días tuvimos... Según descubran la ciencia, sí, van a dar la razón a la palabra de Dios. Hace pocas semanas se jugó el Mundial de Fútbol, y un Mundial de Fútbol que se jugó en Qatar y se pudo ver hasta el último rincón de la Tierra. O sea que evidentemente la misma ciencia ahora proporciona las condiciones para que ese hecho bíblico que será en un futuro se pueda dar. De hecho, hoy por hoy, yo me planto con este aparatito en cualquier parte del mundo y puedo estar transmitiendo y que me vean en cualquier parte del mundo. Con esto. Sí. Con esto. Entonces, bueno, te van a ver los que estén conectados o los que estén, a lo mejor, los que estén conectados, porque claro, pero otra vez, si me entiendes, la posibilidad el tema de la radio está. Es importante para hablar los temas que tú has dicho, por hablarlos, pero si no existiese la radio es muy difícil que pudiéramos abarcar y plantear ese planteamiento para decir nuestros pensamientos y para que la gente cambie de pensamiento. De todas formas, yo creo que también está bien que se hable, por supuesto, de la verdad del aborto y que tengamos que decir después, por ejemplo, porque no solamente porque no se debe de abortar, sino si abortan las consecuencias que tienen, que eso muchas veces no se está hablando. Ahora hay, por ejemplo, la eutanasia, otros temas que están diciendo, y estamos en un país muy religioso que también tendríamos que hablar lo que la religión está diciendo y está haciendo y todas estas cosas. O sea, decir, compra la verdad y no la vendas, entonces lo que ocurre es que tenemos que saber decirlo, porque por ahí han inventado emisoras cristianas para atacar de tal forma al catolicismo y para decir eso y tal, y simplemente lo que se han ganado son enemigos y no ha valido para mucho, ¿no? Bueno, en cuanto al aborto, sí, vamos a tener siempre las personas que están a favor, los que abortan y los que están a favor del aborto, que a lo mejor ellos no abortan, y porque causalmente casi siempre los que hablan del aborto ni pueden tener hijos ni los tienen, o a lo mejor han hecho las cosas mal, y como antes de abortar ya empiezan a hacer las cosas mal, pues entonces hay que hablarles del mal, y eso es, entonces hay que valernos en esa forma, y por eso tú has dicho vamos a darle una vuelta al tema que estábamos hablando, pero que hoy es el Día Mundial de la Radio, menos mal que es una vez al año, y el del aborto son todos los días, qué pena, pero gracias a Dios por la radio que podemos hablar de ese tema, y de paso, del aborto otro más. Y de paso, mira lo que es, y ya que estoy me voy a quedar ancho como... Nos sigas ensanchando. 13 años el Tribunal Constitucional estuvo para dirimir el recurso contra la famosa ley AIDO, la ley de ampliación del aborto de plazos que en el gobierno de Zapatero. 13 años estuvieron, y hasta estuvieron con mayoría conservadora, que cobardemente no se atrevieron a sacar ese tema porque sabían que se les venía encima toda la progresía. Llegó Cándido Conde Pumpido, puesto por el gobierno en contra de todos los cánones de establecer lo que es el régimen del Tribunal Constitucional. Y llegó este hombre, cuya frase más famosa fue hace unos años cuando dijo que había que mancharse la toga con el barro. No sé si se acuerdan. Y este hombre enseguidita sacó la resolución y ahora parece que es totalmente legal abortar. Y yo quiero decir, no soy profeta, pero sí tengo el Espíritu de Dios. Por más que sea legal ser un asesinato, hoy, mañana, o sea, ayer, hoy y mañana. Un asesinato legal.
podrá ser legal, pero será inmoral siempre. Permitidme, volviendo al Día Internacional de la Radio, ¿qué futuro veis en la radio? ¿La radio tiene futuro o no tiene futuro? Porque siempre que sale un medio, cuando salió la radio se dijo, los libros van a dejar ya de existir. Cuando salió el cine se dijo, bueno, pues y las plataformas de series, pues el teatro va a dejar de existir. Y esto no ha ocurrido. Y cuando dijeron, ha salido la televisión, la radio va a morir, y la radio no murió, bueno, está más viva que nunca. ¿Qué futuro le veis a la radio cristiana? Ahora hay dos cosas, que a través de las nuevas formas que tienen que ver con las redes sociales, poco a poco las nuevas generaciones, los medios tradicionales van quedando de lado. La televisión más que la radio menos todavía. Pero hay una variante de la radio que se está imponiendo poco a poco, que es el podcast, que no es otra cosa que en formato de radio, o la radio hecha en un formato más informal, y que no es tanto para escuchar en directo como para que esto me interesa y lo escucho cuando quiero, de la manera que quiero y cuántas veces quiero. Radio a la carta. Radio a la carta. Vendría a ser eso. O sea, en la radio quizás no va a desaparecer. La forma sí, posiblemente, porque ahora, por ejemplo, ya no vas a las tiendas de electrodomésticos, encontrar un aparato, y las cadenas inclusive también musicales y cuántas cosas están eso. Una cosa es la forma de escucharlo, porque hoy, por ejemplo, por las noches la mayoría de las personas lo están escuchando a través de aplicaciones tienen una aplicación y todas estas cosas, o a través de un ordenador o algo. Y eso sí. Ahora, cuanto a la forma, en la radio yo creo que no, porque, o sea, forma parte de los medios de comunicación. Es igual que, por ejemplo, por mucho WhatsApp que hay, se necesita hablar por teléfono. Y claro, luego nunca va a ser el teléfono lo mismo que el cara a cara, pero si yo quiero hablar con uno que está en Inglaterra, me tengo que ir a Inglaterra para ver cara a cara. Tengo el teléfono y tengo el WhatsApp, pero si a mí me dice, ¿y qué prefieres, WhatsApp o teléfono? Yo prefiero hablar por teléfono, por si me preguntan yo les respondo, pero me sale mejor pum 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 y lo que está haciendo todo el mundo. Pero la comunicación siempre va a existir, y por lo tanto en la radio todavía nos queda un poquito de trabajo mientras que duremos, José Luis. Y los Carlos. comunicadores, ¿pensáis que tenemos que evolucionar, que cambiar algunas cosas? Hacer, por ejemplo, un autoexamen, porque los tres somos comunicadores y tenemos en nuestras espaldas unas cuantas horas de radio y creación de programas. La cuestión que la forma de comunicación, nosotros... ¿Queréis que debemos de cambiar algo? Evidentemente nosotros tenemos una capacidad de comunicación que llegamos a ciertas generaciones. A las generaciones más jóvenes quizás les aburre nuestra forma de comunicar, porque lamentablemente el idioma español, por ejemplo, el Quijote fue escrito en más de 27.000 vocablos diferentes. Y hoy en día, las personas más cultas... No fuyas, ¿sabes lo que significa? No huyas, y ahora dice no huyas, fíjate, ha evolucionado. Hay 5.000 palabras que utilizan las personas más cultas, y el común de los jóvenes no pasan de las 300 palabras diferentes. Entonces, con esos parámetros nos damos cuenta que a ellos nosotros no les somos atractivos en la forma de comunicar. Entonces tendremos que cambiar algo. Claro, una cosa es evolucionar, que tenemos que cambiar, y otra cosa es saber para quién va o qué quieres hacer con el programa de radio, o lo que tú quieras hacer por medio de tu comunicación. Si yo me quiero comunicar, por ejemplo, con un sector de personas adultas, pues no tendré más remedio que tener un poco de mentalidad adulta. Y si me quiero comunicar y hacer un programa para gente joven, pues tendré que pensar en joven. Pero yo no voy a poder pensar cuando yo era joven, cuando yo tenía 16, 17 años. Ahora los jóvenes de hoy son muy diferentes. Entonces yo tendría que meterme, como ha habido, por ejemplo, escritores, para escribir ciertos temas y ciertas cosas, se han ido y han convivido, no han hecho lo que esa gente, pero han estado con ellos. Y cuando han escrito, te dicen, uy, si este hombre parece que ha sido esto y lo otro. Pero evolucionar, tenemos que evolucionar. Ahora, o cambiar, como lo queramos decir, evolucionar o cambiar. Pero ahora, ¿quién puede ayudar a evolucionar, que podamos evolucionar?
alguien que va por delante de nosotros o alguien que viene por detrás pegando fuerte y nos tienen que decir, eso no se dice así, eso se dice así, o hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Creo que son las nuevas generaciones las que nos van mostrando el camino. Las que nos dan, ¿no? Los que nos van pisando, los que nos van empujando. ¿Y no creéis que nosotros los comunicadores, que tenemos experiencia, que ya somos jóvenes disfrazados en cuerpos de mayores, no pensáis yo me autopercibo de 20. Vale, yo también. En esta época del autopercibimiento que vale, a mí quien me diga lo contrario lo meto a juicio. No, yo me voy a quedar en la mejor edad, en los 40. Vale, yo no digo en qué edad me quedo. No, tú habéis dicho a los 20, que somos jóvenes disfrazados. Mira, 20. ¿No pensáis que quizás los que tenemos experiencia debemos de vez en cuando pararnos un poco y observar, escuchar y mirar a la gente, a la de la calle, a la de que hace otro tipo de radio, leer algo que piensan los jóvenes? Porque eso quizás nos ayudaría a evolucionar nuestro mensaje, a no ser que tengamos una radio especializada o un programa especializado, por ejemplo, que los hay en España, y la COPE tiene un programa sobre agricultura que ahora lo están copiando otros, pero llevan años y ha sido un éxito. Yo, por ejemplo, os lo digo porque yo tuve el privilegio de ir a Toronto, a Canadá, a hacer un curso de realización de televisión en unos estudios cristianos grandes. Y mientras me estaban enseñando, había un programa nocturno que seguían muchos jóvenes de Toronto, que era de música muy rockera, muy puntera. Contemporánea de ese tiempo. Sí, bueno, pero muy rockera, muy puntera. Y yo dije, bueno, ¿y este programa quién lo hace? Y me quedé asombrado cuando me dijeron que la idea y quien dirigía la realización de ese programa era una mujer anciana de 60 y tantos años. En esa época. Claro, sí, pero que en aquellos años, esa mujer de 60 y tantos años te estaba poniendo grupos impresionantes que incluso en la radio española algunos los vetaban por ser demasiado lanzados. Y yo dije, aprendí algo. Dije, si yo tengo el oído abierto, tengo los ojos abiertos y el corazón abierto, puedo evolucionar, puedo cambiar. ¿No pensáis que deberíamos de a veces los comunicadores Estoy completamente de acuerdo cambiar contigo. un poco, que a lo mejor salir de nuestra campana, de nuestra burbuja, de nuestro micrófono, de nuestro estudio y a lo mejor hablar con los jóvenes, ver qué les parece, qué piensan? Yo creo que estoy de acuerdo contigo, y lo que la viejita esa que tú vistes posiblemente dijo, ¿y cómo podemos atraer a los jóvenes? ¿Cantando el Aleluya de Händel? No. Y les metió rock. Pero esa es la base del mensaje cristiano. El mensaje cristiano es la empatía, es la capacidad de empatizar con el prójimo. Entonces, obviamente, cuando yo quiero empatizar con los jóvenes, tengo que empatizar con sus visiones, con sus necesidades, con sus formas de expresión. Entonces, evidentemente el mensaje siempre... Lo que hay que tener es una gracia muy especial para empatizar cuando tienes un abanico muy amplio de personas de diferentes generaciones, con diferentes gustos, con diferentes formas de transmitir, con diferentes... ahí hay que tener una gracia muy especial para llegarles a todos. Claro, pero eso está un abanico de una programación en una emisora de radio. Que ahí tiene que haber un jefe de programación o una persona que tiene que saber más o menos lo que hay. ¿Comprendes? Pero lo que tú has dicho tiene que ser así. ¿Y sabes por qué te digo eso? Porque yo lo hago. Bien, nos quedan pocos minutos y me gustaría a mí contar una historia de algo que a mí me ocurrió. Esto fue en Uruguay. En Uruguay nosotros teníamos en la iglesia donde yo estaba, contratábamos espacios en una radio toda la noche, 4 o 5 horas, y hubo épocas en forma simultánea, 2 radios diferentes toda la noche. Lo que les conté de que eran los espacios que nadie quería y que nosotros hacíamos una gran inversión económica. Pero resulta que como evangelista a mí me tocaba ir
abrir iglesias, hacer una campaña evangelística, 3, 4, 5 meses y dejar una congregación establecida. Y sabes que había gente que nos estaba esperando después de meses y meses sembrar por la noche en la radio y decir, vamos para tal fecha, vamos a abrir en tal sitio. Y yo iba con una tienda, una carpa grande que tenía 37 metros de largo por 15 de ancho, y montábamos la carpa y se nos llenaba de gente que durante semanas o meses nos venía escuchando, y cuando llegábamos a su ciudad ya estaban con el corazón dispuesto y venían. Y así he abierto varias congregaciones en Uruguay con ese sistema. A donde llega la radio, y me acuerdo que la eficacia de la radio. Y ahí me acuerdo, nosotros decíamos, le hablábamos... Y el beneficio y el esfuerzo de la del trabajo. Del trabajo. Y hablábamos y decíamos, la iglesia invisible, porque claro, nos dimos cuenta... O la iglesia del aire. Exacto, la iglesia del aire o la iglesia invisible, la que no ves, pero que está ahí a causa del trabajo constante, permanente. Que eso es algo que lo que no se valoraba, que es el estar constante y permanente. Y tú sabes que tú estuviste de noche. Lo que cuesta después... Uno deja parte de la vida estando de noche. Porque después de día uno tiene que comer y tiene que pagar las cuentas y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Claro. Pero menos mal que siempre, si hay un buen padrino o alguien detrás, se puede hacer. Sí. Pero esto es... y el Señor suple, como suelen decir. Exacto. Pero esta es por lo menos la experiencia gratificante que yo he vivido en aquella época y otras, ¿no? De ir a abrir una iglesia y que ya esté el terreno preparado previamente por este maravilloso medio que es la radio. Así es. Así que sepamos usar la radio. A mí me gustaría hacer una llamada a los oyentes y a los de Televisión Solidaria. Y hablo de una forma muy personal. No quiero que mis hermanos y contertulios... Bueno, ten cuidado lo que digas, que te tengo al lado. No pasa nada. Se sientan bien. Pero nos ayudaría mucho, queridos hermanos en la fe, oren por los que estamos en los medios. Que Dios nos dé ideas, que Dios nos haga conectar con la calle, que Dios nos inspire con la palabra de Dios para transmitir el mensaje que España necesita. Y otra cosa, llámenos, escríbanos, díganos lo que les gusta y lo que no les gusta. También opinen y díganos también qué tipo de programas les gustaría ver en Televisión Solidaria o en Radio Solidaria, porque a lo mejor se nos escapa algo y ustedes nos pueden ayudar. Así que por favor, ayúdennos, oren por nosotros, díganos qué les gustaría, que para nosotros va a ser una gran ayuda. Y yo antes de irme, lo único que tengo que decir que demos gracias a Dios por el milagro de la radio, el hombre que lo inventó y que lo sacó, sea quien sea, haya sido, ahí está la radio, gracias por ese milagro, ojalá nosotros lo sepamos bien usar y ustedes también valorizar, porque es un milagro. Y por eso entonces van a saber y van a poder orar por nosotros, por la radio, por todo, y que es un medio muy eficaz y ojalá se pueda hacer como Carlos le pasó en Uruguay y en Argentina. En Uruguay, eso fue en Uruguay. Y ese es un buen trabajo para todas aquellas personas, para bien la extensión del Evangelio y establecer el reino de Dios en la tierra. Muy bien, José Luis, gracias Bernardo. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este tiempo. Nos despedimos de todos los amigos de Radio Solidaria y Solidaria TV en este Día Internacional de la Radio. Que Dios les bendiga.